Bien, mis hermanos, nosotros nos encontramos compartiendo desde hace algunas semanas los atributos de Dios, y nosotros tenemos que reconocer que al acercarnos a los atributos de Dios, que es las perfecciones de un Dios tres veces santo, nosotros solamente estamos acercándonos al conocimiento escritural para tener idea de lo que el Señor nos quiere transmitir. Pero la mente finita de un hombre, de una criatura, no puede llegar a comprender en su expresión completa, digámosle de esta manera, exactamente cómo es que deberían ser las cosas. Pero Dios ha revelado en su palabra cómo quiere ser conocido, cómo quiere que se le adore, cómo quiere que se le obedezca, cómo quiere que el hombre viva a la luz de los estándares bíblicos. En el día de hoy vamos a compartir un atributo que, si bien es conocido en el sentido del nombre, es uno de los atributos que al mismo tiempo ha tenido muy malas interpretaciones en muchos años, y en los siglos pasados tenía un poco más de claridad. Hoy nos vamos a referir a la soberanía de Dios. Usted se va a encontrar la soberanía de Dios en diversas obras. Se puede encontrar también, como dice Steve Charnock, el dominio de Dios. Pero lo que es cierto, lo que nos revela las Escrituras, es que Dios es soberano en todas las áreas y en todos los lugares. Dios es el único soberano que hay, de hecho. Ahora, en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, este concepto de la soberanía de Dios ha tenido muchas malas interpretaciones. Hoy se habla de soberanía de naciones, se habla de la soberanía del hombre, se habla de tantas cosas que tienen que ver con este concepto, pero lo que las Escrituras nos revelan acerca de Dios es que Él es el soberano de los soberanos, el Rey de reyes y el Señor de los señores. Cuando se habla de la soberanía de Dios, se está hablando de que solamente Dios es el que domina todas las cosas, desde la creación, desde el pacto de gracia y desde todas las cuestiones que tienen que ver con la justicia implantada en este tiempo y en la eternidad. Arthur Pink dice: la soberanía de Dios es una expresión que en otros tiempos generalmente era entendida. Era una expresión usada comúnmente en la literatura religiosa del pasado. Era un tema frecuente expuesto en el púlpito. Era una verdad que consolaba a muchos corazones y daba virilidad y estabilidad al carácter cristiano. En la actualidad, mencionar la soberanía es en muchos casos hablar en lengua desconocida, dice Pink. Si anunciáramos desde el púlpito el tema de nuestro mensaje acerca de la soberanía, el anuncio sonaría como un tema ininteligible, como si hubiésemos sacado la frase de una de las lenguas muertas, dice Arthur Pink. Eso es lamentable, porque las cuestiones que tienen que ver con las perfecciones de Dios en el mundo en el que nosotros nos estamos moviendo hoy, los finales de estos tiempos, los tiempos finales, es importante comprender quién es Dios. De la manera en que nosotros podemos saber quién es Dios, va a afectar nuestra vida de oración, va a afectar nuestra vida de servicio, va a afectar nuestra vida en nuestra sociedad. Hay un autor que se llama A.W. Tozer. Tozer dice que la idea que todo hombre o que toda iglesia tiene de Dios, eso es lo más importante. De la forma en que tú concibes a Dios, eso, dice Tozer, es lo más importante, porque conforme a lo que tú comprendes de Dios y quién es Él, entonces eso va a afectar todas las demás áreas de su vida. Conocer que Dios es soberano va a afectar nuestras oraciones, la calidad de nuestras oraciones, nuestros estados de ánimo, nuestra confianza en el día a día. Pero dice Pink, es lamentable que el tema de la soberanía no sea conocido en el día de hoy. Ahora, nosotros vamos a dar un concepto para ilustrar lo que estamos tratando, pero antes de dar el concepto, nosotros tenemos que decir que la soberanía de Dios debe reunir tres cosas fundamentales.
En primer lugar, la soberanía de Dios es el atributo por el cual Él gobierna toda su creación. Gobierna arriba en los cielos. Nosotros oramos, hágase tu voluntad en los cielos. En el cielo, el gobierno de Dios es 100%, como en la tierra 100%, como en los abismos 100%. Pero deseamos que ese gobierno que hay en los cielos se haga aquí en la tierra, porque nosotros vemos a un Dios que, a pesar de la caída, a pesar del caos, muchas personas se preguntan, pero ¿cómo es posible que Dios gobierne con tantas cuestiones que tienen que ver con desastres naturales, con enfermedades, con plagas, con accidentes, con tragedias, con violencias, etcétera? Hay muchas preguntas que la gente se hace. Ahora, déjame decirle algo que dice Tusser. Para que Dios sea soberano, tiene que ser omnisciente, todopoderoso y absolutamente libre. Tiene que ser omnisciente. Al menos, si hubiera al menos un solo dato de conocimiento desconocido para Dios, por pequeño que fuera, su dominio quedaría quebrantado en ese punto. Para que Él sea Señor sobre toda la creación, es necesario que posea todo el conocimiento. Y si a Dios le faltase una cantidad infinitamente pequeña de poder, esa falta terminaría su reino y acabaría con su reinado. Ese único átomo descarriado de poder le pertenecería a otro, y Dios sería un gobernante limitado, por lo que no sería soberano. Además de esto, su soberanía requiere que sea absolutamente libre, lo cual significa sencillamente que debe ser libre para hacer cuanto decida hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, con el fin de llevar a cabo sus propósitos eternos con lujos de detalles, sin interferencia. Si fuera menos que libre, dice Tusser, sería menos que soberano. Pero estamos anunciando que Dios es soberano y que es el único soberano que tiene el calificativo de esta palabra: completamente soberano, completamente libre, completamente omnisciente y omnipotente. Captar la idea de la soberanía de Dios en este día va a afectar significativamente la calidad de nuestras vidas, de nuestra devoción, de nuestra oración, muchas veces también nuestros estados de ánimo. La pregunta que debemos hacernos en este día es: ¿cuál es el concepto que pudiéramos decir de qué es soberanía? Bueno, voy a utilizar el autor Arthur Pym de nuevo. Dice Pym: siendo infinitamente elevado por encima de la criatura más elevada, Él es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. No es sujeto a nadie ni es influenciado por nadie, pues es absolutamente independiente. Dios hace lo que le plazca y como le plazca. Sí, dice él, siempre lo hace como le plazca. Nadie puede frustrarlo, obstaculizarlo, detenerlo, de modo que por su propia palabra declara y ejecuta las cosas. Dice Isaías 46, versículo 10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y es importante notar que él está dando un concepto para que nosotros podamos identificar la magnitud de lo que significa que Dios sea soberano. Él gobierna sobre todo, y esto es importante, porque el que no puede dominar todo, no puede dominar nada. Nosotros tenemos muchas veces planes como individuo. Tenemos a veces un viaje, o tenemos, por ejemplo, una entrevista de trabajo, tenemos una cita con alguien, y si es un trabajo que es bueno, que lo hemos estado anhelando y que nos están esperando, y que la entrevista se va a efectuar por puro protocolo, porque eso ya es de usted, pero hay que efectuar la entrevista. Ese día a usted le cayó una gripe, un simple virus, un simple catarro, lo inmoviliza de forma tal que usted no puede acudir a lo que ha planificado, y nuestros planes se frustran y tenemos que convalecer de manera impotente en el lecho de una cama. Bueno, lo que estamos diciendo aquí
es que Dios no lo limita a nadie y que gobierna lo mismo las cosas grandes que las cosas que no se pueden ver microscópicas. Él no es controlado por nadie ni influenciado por nadie. Al mismo tiempo es el que domina todas las cosas, desde las que se ven como de las que no se ven. Lo que está diciendo Pin también es una declaración. Por cierto, un rey pagano como Nabucodonosor, en el momento en que habló, era un rey que parecía calvinista. Escucha lo que dice Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, verso 35, dice Nabucodonosor: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni quien le diga: ¿qué haces? Está hablando un rey que ha comenzado a ver por una ventanita lo que nosotros hoy tenemos con toda claridad. Cuánta tranquilidad para el alma de nosotros es saber que nuestro Padre Celestial es el que gobierna, es el que domina. No hay nada que lo tome por sorpresa, no hay nada que lo haga. Escuchen, mis hermanos, Dios no tiene plan B. Tenemos que decir eso. Oye, mira, esto salió mal porque algo ocurrió y entonces ahora vamos a ver cómo es que suceden las cosas. Mis hermanos, todo lo que ha ocurrido, lo que ocurre y lo que ocurrirá, eso ha sido decretado por Dios, y las cosas que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo que ocurra, así como Dios lo ha determinado, así van a pasar. Dios controla todas las cosas, y para nosotros es un fortísimo consuelo en nuestras oraciones, en nuestros estados de ánimo. Muchas veces estamos tensos, estamos tristes. Déjeme decirle algo más. Escucha lo que dice este concepto también. La soberanía significa que Dios es Dios, tanto de hecho como de nombre, que está en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas, haciendo todas las cosas según su designio de su voluntad. Él ha hecho todas las cosas para hacer cumplir su voluntad. Hay una frase muy importante que nos habla Carlos Spurgeon, y Spurgeon dice: no hay atributo más reconfortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios. En las circunstancias más adversas, en los juicios más severos, ellos creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones, que la soberanía los anula, que la soberanía es la que los conduce a todas estas cosas con el fin de santificarlos. Pero al mismo tiempo no existe un atributo o una doctrina más odiada por los mundanos que la de la soberanía de Dios. Ellos contemplarán con gusto que Dios dispense bendiciones, que Dios extienda reinos, que Dios quite aquí algún monarca o quite a otra dinastía, pero cuando Dios se sienta en su trono, los mundanos crujen los dientes. Pero déjame decirte, a ese Dios que nosotros estamos presentando hoy en las Escrituras, un Dios entronizado, un Dios que gobierna, a ese Dios es al que predicamos. Él está sentado en su trono, no hay forma de darle un golpe de estado, no hay forma de que Él abdique, es decir, que deje de gobernar. Los hombres mundanos quisieran por un momento determinado: Dios, en esto quisiera que no te metieras. Pero es que Él gobierna todas las cosas, incluso las providencias adversas. El Señor está siempre en control. Dice el Salmo capítulo 135, versículo 6: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Tal es el potentado imperial de nuestro Dios, inigualable en majestad, ilimitado en poder, y que no es afectado por nada fuera de sí mismo. Ahora, ¿eso qué significa? Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Altísimo, y por encima de Él no hay nadie. Mis hermanos, Dios no tiene que pedir permiso a ningún congreso. Dios no tiene que buscar
la aprobación de alguien para ejecutar o hacer algo. Él hace lo que quiere, con quien quiere, en la manera que quiere, en el momento que quiere y de las formas y maneras que quiera. Él hace conforme siempre a su voluntad, y es importante. La voluntad de Dios entonces es siempre soberana. Y es importante para nosotros, mis hermanos, decir que aunque Dios es soberano, Él no violenta la voluntad de sus criaturas. Las criaturas son responsables y no afectan su soberanía, porque su soberanía también contempla la voluntad de las criaturas en su ejercicio de su libre albedrío. Nosotros tenemos que decir que cuando declaramos que Dios es soberano, omnipotente, poseedor de todas las potestades que hay en los cielos, en la tierra, en los abismos, decimos que Él se enseñorea de las gentes, del mundo, de los reinos. Él levanta reino, derrumba reino, quita dinastías, pone dinastías, pero al mismo tiempo es un Dios no tiránico. ¿Entendemos esto? Es un Dios que hace lo que quiere. Él es rey, ¿cierto? Pero tal parece que al explicar este atributo, oye, pero si Él siempre se sale con la suya, eso es dictadura. No. El problema es que Dios, la voluntad de Dios siempre es santa, justa y buena. Y todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que es, nosotros conocemos el pasaje que nos alimenta, que es conocidísimo por la iglesia. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que los ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero estamos hablando de que cuando Dios contempla su soberanía en las Escrituras, nos hace revelarla, también nosotros tenemos que decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí comienzan algunas problemáticas, porque qué bueno que Dios sea soberano en las buenas, pero es que este mundo es caído. Las cosas que están ocurriendo, este mundo es el resultado del pecado del hombre, y aún el pecado del hombre ha sido contemplado en la sabiduría de Dios para que al final las acciones pecaminosas de esos hombres sirvan para cumplir los propósitos de Dios. Nos acordamos de José, ¿verdad? Tenía unos hermanos que le tenían envidia. Sin embargo, ¿por qué Dios no frenó? ¿Pudiera haber Dios frenado eso? Sí. Pudiera haber Dios tratado con el corazón de ellos y que de alguna manera eso se disipara. Sin embargo, Dios no intervino ahí. Esa envidia al final dio un resultado catastrófico a los ojos de cualquiera. Ahora mismo hay una doctrina que es fatalista, es decir, un creyente puede estar pasando por alguna dificultad, alguna enfermedad o alguna tragedia, a crisis financiera, entonces estos hombres llegan a decir, eso es el juicio de Dios. Bueno, mis hermanos, Dios, aún en la adversidad, sigue siendo nuestro Dios. Y esa envidia que no fue refrenada, que fue llevada hasta el límite para este santo del pasado, hizo que Dios salvara la vida a mucho pueblo y que salvara la vida al linaje del patriarca Jacob. Nosotros vamos a encontrar hasta este punto alguna pregunta aquí, mis hermanos, alguna pregunta que ustedes quieran hacer. ¿Alguna pregunta? Ajá. Sí. Cuando Dios trae a su pueblo, Sí. Aún siendo rey, no lo trae por decreto contra su voluntad. Exacto. Es decir, la Escritura dice que su pueblo se ofrecerá Voluntariamente. ¿Por qué? Porque Dios obra su corazón. Exacto. Entonces, nosotros nos voluntariamente obedecemos su decreto y venimos a Él, porque ya Él regeneró nuestro corazón, porque Él obra en nuestro corazón. Por eso, cuando el principio de que Él no ha quitado, Él ha dictado leyes y decretos por los cuales el mundo entero tiene orden, son santos, sí, justos, buenos, perfectos, pero al mismo tiempo su pueblo voluntariamente va obedeciendo esos decretos con alegría y con gozo, porque Él cambió su corazón. Exactamente. Es la manera en la que Dios trata con nosotros. Y
el que no es su pueblo, pues entonces la mayoría de las veces rompe contra esos decretos. ¿Por qué? Porque su corazón no ha sido regenerado, su corazón es rebelde a la voluntad de Dios, que es rey, pero al mismo tiempo es perfecto, santo, justo y bueno. No entienden eso. Sí, señor. Bueno, para poder entender la soberanía en todo su concepto, Charnock, el autor, comienza a dividir, si es que pudiéramos dividir un atributo. El concepto es indivisible, pero para poder entender nuestra mente, él dice que Dios domina en el dominio natural. Él es soberano en la creación, Él es soberano en el pacto de gracia, Él es la cabeza del pacto de gracia y ha puesto a la segunda persona de la Trinidad al frente de la iglesia, y también domina como juez. En Dios está 100% el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, cuando Dios domina naturalmente, cuando Dios domina toda la creación, ¿qué significa eso? Bueno, el dominio de Dios, nosotros tenemos que considerar que Dios domina todo lo creado en todas las galaxias, las estrellas, en todos los mundos creados, en nuestro planeta, en las cosas que viven, en las cosas que no viven. Nosotros recordamos algunos pasajes cuando Cristo estaba en la barca. Los discípulos estaban un poco estresados debido a que se estaba haciendo agua la barca, y ellos comenzaron a ponerse tensos en la situación, y muchas veces nosotros nos encontramos así. Pero claro, si el Señor está con nosotros, se dieron cuenta, el Señor está con nosotros. Y Cristo mandó a quietar las aguas, a enmudecer al viento. Dice que tuvieron temor, mucho más temor del que tenían al principio. Ahora comenzaron a tener temor. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Dios domina sobre su creación. En Egipto hace que las leyes naturales tengan un comportamiento inverso y divide el mar Rojo. Golpea con las plagas exactamente en el lugar donde quiere que golpee. Domina también en los abismos, domina en las partes donde nosotros no podemos inquirir, no podemos ver, pero Dios domina su creación completamente. Es capaz de tomar a siervos como cuervos para hacer mayordomía al profeta Elías y llevarle alimento. Es capaz de utilizar a una mula, que es muda, por cierto, para decir un mensaje al profeta que en ese momento estaba en camino. No, bueno, Dios es capaz de tomar la creación para tragar a un profeta, a un pez. Usar un pez para tragar al profeta. Es capaz de usar el reino animal, el reino inanimado. Dice la palabra del Señor que Él hace llover sobre una ciudad y sobre la otra decide no hacerlo. La palabra nos enseña que Dios domina sobre las grandes luminarias celestes gobernadas por Él. Él es el que retiene la lluvia, envía la lluvia. En algunos casos, muchas veces nos encontramos a los organismos meteorológicos diciendo esto va a suceder, pero muchas veces vemos como Dios se burla de eso. Amós capítulo 4, verso del 7 al 10, la palabra enseña que Dios hizo llover sobre una ciudad y determinó que sobre la otra no iba a llover, y sucedió. Gobierna sobre las materias animadas, sobre lo inanimado. El control absoluto de Dios sobre todo lo creado es algo verdaderamente asombroso. Gobierna sobre las criaturas también, sobre los impíos, sobre el diablo, sus huestes. Todo le obedece a Él porque Él es el único soberano que existe. Dios es capaz incluso de tomar algo que parece ilógico y llevarlo a cabo sus propósitos. Retrocedió 10 grados el reloj de Acab. Hizo que se detuviera el sol en Gabaón por una batalla del pueblo de Dios. Convierte el agua en sangre. Hace que produzcan ranas el polvo de la tierra. Comienza a ejecutar sus juicios. Y llega un momento en que el mundo reconoce, dedo de Dios es este, dedo de Dios es este. Escucha lo que dice Pin. Nos vemos confrontados con ciertas alternativas entre las cuales debemos distinguir algunas. ¿Dios gobierna o es gobernado? ¿O Dios dirige o es dirigido? ¿O Dios hace lo que quiere o lo hacen los hombres? Lo que queremos decir es
que no solamente Él puede encaminar a bien los efectos de las acciones de sus criaturas, sino que también va a traer con cada acción los propósitos que Dios ha preordenado que se cumplan a través de las acciones voluntarias de los hombres, sin violentar sus voluntades y sin intervenir en sus decisiones. Mis hermanos, con esto nosotros estamos diciendo que no hay nada que se escape del dominio de Dios. No hay nada que pueda escaparse del gobierno soberano de Dios. No hay nada que Él pueda decir, esto yo no lo domino, tengo que dárselo a otro Dios o a otra deidad. No, nuestro Dios es suficiente, es el soberano de los soberanos. Vamos a encontrar también que Dios, en medio de su gobierno, también ejerce dominio sobre el pacto de gracia. Dios es soberano en la salvación. Si nosotros estamos hoy aquí, es porque desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para salvación en Cristo a todos los que estamos aquí, que hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús. Domina la salvación, domina el pacto de gracia, es capaz de transformar los corazones más duros, los corazones de piedra más rebeldes que hayan. El poder de Dios, la soberanía de Dios determina qué persona se va a salvar y qué persona lo va a resistir. Ahora bien, mis hermanos, nosotros tenemos que reconocer que cuando Dios está en el ejercicio de su soberanía, los hombres muchas veces van a tratar de explicar la soberanía bajo sus propios conceptos. Eso Dios lo está haciendo por esto, por aquello. Lo que sí bien la Escritura revela es que todo lo que Dios hace, lo hace porque Dios es un Dios que busca dos cosas. Número uno, lo hace para sí mismo, lo hace para su gloria, lo hace para su alabanza y también lo hace para el beneficio de su iglesia, de su pueblo, de sus hijos. Los pasajes que hablan acerca de la soberanía de Dios siempre van a cumplir estos dos propósitos. Dios está actuando a favor de sus propósitos en vista de que no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda estorbarlo, que pueda dificultarlo, poner un tropiezo delante de él y que al mismo tiempo Dios no bendiga a su pueblo y a sus hijos. Escucha lo que dice Carlos Spurgeon en Hechos capítulo 1:13. Hechos capítulo 13, verso 48. Se han hecho ciertas tentativas para demostrar que las verdades que enseñan acerca de la forma en que Dios obra en los corazones de los hombres para predestinarlos son al mismo tiempo ataques contra la doctrina de la predestinación. La Escritura dice así: creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y muchas personas hacen caso omiso del texto para retorcerlo o darle otra interpretación y al mismo tiempo no darle las acciones de gracia a nuestro Dios, atribuyéndole en estos casos a esas personas que ellos creyeron porque Dios sabía de antemano que iban a creer. Si nosotros entendemos que Dios es un Dios soberano, que es un Dios que obra siempre de manera justa, santa y buena, nosotros vamos a entender que cuando Dios salva a un hombre, no hay argumentos posibles que puedan rebatir que ese hombre pueda ser salvo. Las cuestiones que tienen que ver con sus decisiones tienen que ver con su soberanía. Y cuando Dios es soberano y ejerce su gobierno, no hay otra palabra para decir solamente Dios puede hacer eso. Nosotros tenemos a nuestro alcance algunas cuestiones que tienen que ver con esta doctrina. Si Dios controla todas las cosas, Él es digno de tu confianza. ¿Cómo está tu confianza, mi hermano? Porque los días son malos, sí, pero eso lo dice la Biblia, ya Dios lo determinó, Dios lo decretó. ¿Cómo está nuestra confianza, nuestra fe en Él, sabiendo que Dios gobierna todas las cosas? Déjeme decirle, Dios es digno de nuestra confianza, Él sabe lo que está haciendo. Si Dios domina todas las cosas, entonces nada es el resultado de la casualidad. Cada cosa que sucede, detrás de cada cosa que sucede está el gobierno soberano de Dios. Entonces, ¿por qué tener duda? ¿Por qué estamos muchas veces tristes?
¿Por qué tenemos muchas veces incertidumbres? ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que Dios ha determinado que pase. Dios gobierna. El hecho del gobierno de Dios es un argumento muy confortante para nosotros como hijos de Dios. El hecho de conocer que Dios gobierna también va a afectar nuestras oraciones. ¿Cómo estamos orando? Señor, ayúdame, estoy triste para llevar adelante el rol y el papel que tú me has dado. Oh Señor, justo eres tú has determinado todas las cosas como están sucediendo así mismito, están determinadas por ti, y en eso yo confío y sé que tú vas a llevar todas estas cosas a un término feliz. Lo vas a llevar. Mis hermanos, ¿cómo está nuestra paz? ¿Tenemos paz? Sabiendo que el que está en el timón de este vehículo es el comandante en jefe de todo lo creado, sabiendo que no hay accidentes que lo vayan a estorbar o que lo vayan a entorpecer. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Tenemos fe en Dios o un día necesitamos un poquito más de fe? Aumentanos la fe. Hoy no tengo tanta fe. Mire lo que me está sucediendo. Mis hermanos, todo, absolutamente todo está en las manos de nuestro Dios. Dios nunca nos va a abandonar. Nosotros somos débiles, falibles, frágiles, estamos limitados, somos imperfectos, somos torpes, pero en el cielo gobierna Dios, en la tierra Él es soberano, y debajo de la tierra Él es soberano, y todas las cosas se deben a Él, por Él y de Él. Nosotros encontramos en las Escrituras un argumento muy aliciente para nuestras vidas, el atributo que es por excelencia un atributo confortador que sostiene a los creyentes en medio de las más difíciles pruebas y adversidades: el dominio de Dios en la creación, el dominio de Dios en la salvación, el dominio de Dios también como juez. Dios va a pagar a cada uno conforme sea sus obras. Dice la palabra del Señor que Dios es soberano y que a algunos hombres se les hace patentes los pecados en esta tierra, a otros se les hace patentes allá. Pero todos absolutamente tendrán que comparecer delante del soberano de los soberanos. Toda rodilla, dice la Biblia, se doblará ante el Dios que es soberano, el que está sentado, el que es digno de toda la gloria y toda la alabanza. Su gobierno es absoluto, su poder es ilimitado, gobierno absoluto, no hay nada que se le escape. Dice también la palabra del Señor, cuando Dios gobierna también encontramos en ese gobierno las formas más sublimes de que algo pueda ser gobernable. ¿Entendemos eso? Si gobernáramos nosotros nos confundiríamos, pero Dios no tiene errores, mis hermanos. Dios tiene el control de todas las cosas y lleva a todas las cosas a su mejor término. Aunque el mundo esté caído, el mundo esté en bancarrota, hay un gobierno detrás que está controlando todas las cosas, y ese gobierno es el de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, nosotros vamos a encontrarnos mucha base bíblica para poder compartir este argumento, este atributo tan precioso, pero en el día de hoy, debido a su infinitud, debido a lo profundo de este atributo, nosotros vamos a terminar aquí esta clase. Quisiéramos decir algo con respecto a este atributo, y es que si nosotros contemplamos y meditamos en quién es el Señor que gobierna, vamos a encontrarnos muchas veces con mucha paz en medio de turbaciones, y que nosotros podamos hablar a nuestros semejantes que están turbados hoy. Mucha gente está turbada, y que podamos transmitirle: esto no es el accidente, esto no es porque a las cosas están saliendo mal, es que sencillamente el pecado de los hombres conduce muchas veces a situaciones caóticas. Y el pecado incluso de los hombres está contemplado en norma, medida y tiempo en que tiene que ser efectuado. No va a pasar ni un paso más adelante de lo que Dios ha permitido, de lo que Dios ha determinado. Hasta ahí va a llegar. Nosotros tenemos una responsabilidad como creyentes, como iglesia, de presentar con defensa y con mansedumbre acerca de todos los que demanden
de la esperanza que nosotros creemos. Prediquemos a un Dios entronizado. Prediquemos a un Dios que está sentado en su trono y que tiene en su mano el poder y el dominio de todas las cosas. Él no solamente tiene el poder, Él tiene la forma como ejecutar ese poder. Y sabiendo que Dios es bueno, entonces tengamos un fortísimo consuelo para lo porvenir y aprendamos a confiar en nuestro Dios y a descansar en Él. Echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. 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 Porque escuchando lo que decía Luis y lo que la clase también, y me baso en este versículo, y Él os dio vida. Sí. Un versículo que siempre me machaca, siempre lo escucho, y siempre lo leo, es recurrente en mí, y Él os dio vida. Sí, Señor. Porque el converso dice, yo no quiero que mi corazón cambie, no deseo que mi corazón se vuelva a Dios. No entiendo qué es lo que dice el predicador, no entiendo, pero este versículo me habla a mí y me puede hablar a mi converso hoy aquí. Dice, y Él nos dio vida. ¿Quién es el que te puede dar vida? Jesucristo. ¿Quién es el que te puede convencer del pecado? Jesucristo. No entiendo esto, ¿cómo veo? Simplemente lo veo, hermano, como que despertó a la vida. Dice, Él nos dio vida. Desperté a la vida, ahora puedo ver lo que antes no veía, porque Dios te lo pone delante y te dice, mira, ahora puedes escoger entre ti y el mal, mira. No fuerza tu voluntad, ahora sí, pero de continuo el hombre inclinado al mal. No le ha sido dada vida. Exacto, inclinado al mal. De continuo al mal. Eso es lo que significa, y no es decirle a un converso. Exacto. De suplicar, de pedirle a Dios que dé vida. Dame vida igual que tú se la dabas a tantos creyentes aquí. Eso lo digo para mí. Sí. No para el pueblo de Dios que está aquí hoy, sino Para los inconversos. Sí, Señor. Quizás esto ayude y se les clave en la cabeza que Él les puede dar vida a ustedes también. Sí, Señor. Amén. Podemos ir al Dios soberano y dice la palabra que podemos pedir un oportuno socorro. Podemos ir al Dios que es soberano y pedirle misericordia por nuestras vidas y pedirle que perdone nuestros pecados, porque Cristo ya vino a pagar por los pecados de los hombres y que nosotros podamos también recibir el beneficio de ser gobernados, esta vez no por nuestras voluntades, sino porque un Dios soberano ha determinado que nuestros caminos serán al final caminos de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Bien, mis hermanos, oremos.